Yo, ¿quién soy? Esa es una pregunta que uno nunca termina de responderse. Pero, ¿qué les cuento? Me gradué del colegio, nací en Estados Unidos, viví unos años allá, luego me vine para Cali, mi familia es de Cali de toda la vida. Estudié en el Colegio Bolívar, luego entré a la Javeriana, hice 3 semestres de ciencia política, uno de derecho, uno de psicología, en fin, no tenía ni idea para dónde iba a coger. Luego entré a la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy en día me dedico a escribir poesía desde el año 2005, ya como poeta, de verdad, he publicado 3 libros. Bueno, yo empecé a escribir artículos de opinión en el periódico El País. ¿Qué me encontré? Me estoy saltando algo. Yo empecé a escribir artículos en el periódico La Palabra de la Universidad del Valle. Ahí fui miembro del consejo de redacción del periódico La Palabra. Allá los problemas que encontré en La Palabra es que es increíble que un periódico de una universidad pública no pueda tocar temas políticos. Entonces a mí eso me parece bastante, es decir, supuestamente no están las libertades de las universidades públicas y todo este cuento. Yo terminé llegando a la conclusión de que había más libertades, por ejemplo en el Colegio Bolívar, un colegio bilingüe para riquitos, ¿no? para hijos de papi, ¿no? Había mucha más libertad y existe mucha más libertad que en una universidad pública como la Universidad del Valle. ¿Cómo es posible que el periódico La Palabra no toque temas políticos? ¿Y saben por qué no los toca? Porque no pueden manejar la situación interna de la universidad, la autonomía universitaria. Sí y no, ¿no? Para unas cosas la autonomía universitaria y para otras no existe la autonomía universitaria. Yo escribo los artículos ya en el computador y lo escribo, lo voy modificando, le reviso problemas de ortografía, de gramática, trato que los párrafos, bueno, todo lo que tiene que hacer uno cuando escribe una columna. Ahora hay un fenómeno que no existía antes para los columnistas y es el siguiente. Hoy en día uno se demora más difundiendo la columna que escribió para un medio, cualquiera que sea, que escribiendo la columna. Les voy a dar un ejemplo. Si yo me demoro 2 horas escribiendo una columna, ¿para quién y qué? Cuando me publican la columna, me toca difundirla por el grupo de La Llave en Facebook, por la base de datos del programa La Llave y por todas las redes sociales. Me demoro más difundiendo la columna que escribiéndola. Y eso es un fenómeno nuevo que no le tocó a otros periodistas en otros tiempos. Ahora, un tipo como Antonio Caballero, María Jimena Duzano, este tipo de periodistas consagrados no necesitan hacer eso. Por el solo hecho de que tu columna salga en semana es suficiente, si sale en El Tiempo o en El Espectador. Pero cuando uno es un periodista joven que tiene el privilegio de escribir una columna de opinión en un medio, le toca a uno la tarea de difundir, y es muchísimo, me demoro más difundiendo que escribiéndola. Eso es un fenómeno nuevo que está pasando ahora, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Sí, en mi caso no hay consejo de reacción, como lo hay por ejemplo en los medios. Todos los medios tienen consejos de reacción. Consejo de reacción mío es, entre comillas, mi consejo de reacción es trabajar también un poquito con la intuición, entonces, y trabajar con referentes. ¿Qué referentes utilizo yo para escoger el tema a tratar, ya sea para la columna o para el programa La Llave? Utilizo referentes como por ejemplo el portal Razón Pública, utilizo referentes como La Silla Vacía, utilizo referentes como Hora 20, ¿no? Utilizo ese tipo de referentes como también otros. Y de allí escojo el tema es absolutamente arbitrario porque en La Llave no hay consejos de redacción, y como columnista pues obviamente es arbitrario porque la columna la escribo yo, pero es decir, como no hay consejo de redacción hay referentes y de ahí es que escojo el tema. Yo le escribo
a los que no me leen, a los que no me entienden, a los que no me reconocen, a los que me critican, a los que cada vez están más lejos. Yo le escribo a los que no han nacido, yo le escribo a las nuevas generaciones, y yo le escribo a mí mismo, me escribo a mí mismo también. Es decir, yo necesito escribir, así como otros necesitan el gimnasio, o otros necesitan, como todos los seres humanos, otras cosas. Yo necesito escribir para expresarme, para poder, porque creo que tenemos una responsabilidad histórica de crear opinión, generar opinión, o pensar y ser seres humanos sensibles, no esta cosa de ahora que es lamentable. Pero yo le escribo, yo no pienso, a veces ni siquiera pienso a quién escribo. Yo no, además, por una cosa, porque yo no personalizo nunca ni mis columnas ni el programa de Opinión La Llave. Yo no personalizo las discusiones, yo no personalizo mis columnas. No lo hago porque creo que ese es un enfoque equivocadísimo. El manejo del lenguaje. Bueno, el manejo del lenguaje es bien interesante, porque Nietzsche decía que el lenguaje, por ejemplo, no es un referente, sino un calificativo. Les voy a dar un ejemplo de por qué decía Nietzsche eso. Uno, por ejemplo, dice el viento sopla. El viento no sopla, el viento es aire en movimiento. Pero el lenguaje creó un sujeto donde no lo hay, y una acción que ese sujeto padece, que tampoco la hay. El viento no sopla, el viento es aire en movimiento, ¿cierto? Les voy a dar otro ejemplo. Bueno, en fin, uno siempre está, en el lenguaje uno tiene dos opciones. En el lenguaje de la razón, que es muy distinto al lenguaje, por ejemplo, poético. Dos cosas distintas. Pero ustedes me están preguntando sobre el tema periodístico. En el lenguaje de la razón, uno siempre tiene dos opciones, no tiene más. O critica o afirma, de una u otra manera. O cuestionas o afirmas. No te puedes salir, la razón no permite que te salgas de esos dos esquemas. Eso es algo que lo impone la razón. Uno siempre que habla o escribe está haciendo una de las dos cosas, o critica o afirma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, otro problema que tenemos con el lenguaje es cuando decimos que alguien hizo algo. Si yo no tengo la prueba de que, por ejemplo, Cristian o David hicieron algo, y yo lo voy a escribir en mi columna, la única manera para yo poderme proteger, para que a mí no me demanden o para que me obliguen a rectificar, y en 3 años y medio de La Llave no me han obligado a rectificar ni una sola vez, y tampoco cuando era columnista, ni de La Palabra, ni del País, ni qué ni qué. Es que uno debe siempre utilizar la palabra presuntamente, al menos que tú tengas la prueba en la mano. De lo contrario, te demandan o te hacen rectificar. Entonces, siempre la palabra clave en el periodismo, cuando uno va a hablar de una persona en particular o algo que ha hecho una persona, si usted no tiene la prueba en la mano, usted lo puede decir, pero tiene que utilizar la palabra presuntamente. De eso, por ejemplo, el problema de un columnista es que nadie puede vivir de escribir columnas, digamos, por el problema. Y el programa La Llave se ha sostenido 3 años y medio gracias al apoyo de la clase empresarial del Valle del Cauca, que nunca nos ha censurado, a pesar de que somos muy críticos. Fuimos críticos con Uribe. Me hace falta Uribe, pero porque me hace falta criticarlo, ¿sí? Si usted ve los programas de La Llave, cuando Uribe, en sus últimos 3 años de gobierno de Uribe, no hicimos sino cuestionar al expresidente Uribe, ¿no? Sino que ahora me hace falta poderlo seguir criticando y cuestionando, porque yo me divertía con Uribe, como me divierto con Chávez, como me divierto con Fidel Castro, ¿no? Como me aburro con Obama y me divertía, hasta me divertía con Bush. La misión de la prensa es crear opinión, no reforzar la opinión existente. Esa es una frase de Humberto Eco. Lo que pasa es que aquí en Colombia no se crea opinión. Aquí no se crea opinión, aquí se refuerza la opinión existente, ¿no? Y el que crea opinión, le pasan dos cosas: o no lo apoyan económicamente, ¿no?
o le cierran el medio, como pasó por ejemplo con la revista Cambio. Existe un problema, un dilema que se llama libertad de información o libertad de empresa. Ese es un dilema que enfrenta todos los medios de comunicación aquí y en China. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Si Caracol, por ejemplo, a Caracol le pauta, por darte un ejemplo, Nestlé, ¿no? Le pauta a Caracol y le paga una cantidad de plata por eso. Y Nestlé tiene un problema, porque sus productos estaban vencidos y se fueron 1000 personas para el hospital, pues por culpa de Nestlé. Ahí hay un problema para Caracol. ¿Cómo maneja esa situación? Si Nestlé le paga a él una plata, ¿no?, de la que vive, por ejemplo, Caracol, pero al mismo tiempo Nestlé tiene un problema a nivel barraco, entonces Caracol, ¿qué hace? Entra en un dilema ético, ¿no? Entonces por eso ese es un dilema ético que se plantea hoy en día en todo el mundo, es decir, libertad de empresa o libertad de información. Alguien decía hace unos años que los dueños de los medios cada vez son más cercanos a la clase política, mientras que los que trabajan en los medios cada vez están más lejos. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Uribe. Es decir, con Uribe los dueños de los medios de comunicación, los propietarios, estaban muy cerca de él, muy cerca. Pero los columnistas, los que conducen los programas, los directores estaban cada vez más lejos, ¿no? Entonces, cuando en un país se concentra el capital y cuando en un país se concentra la política y cuando en un país se concentran los medios de comunicación en pocas manos, lo que termina pasando es que termina habiendo una especie de casi que una dictadura. Entonces miren, cuando se concentra el capital, se concentra la tierra, se concentran los medios de comunicación, se concentra el conocimiento. Cuando todo se concentra, se llama capital. Lo que termina pasando es que el Estado termina trabajando es para los que tienen el capital concentrado, ¿no? Entonces es muy grave, porque el Estado no tiene por qué trabajarle a los que tienen el capital, tiene que trabajarle a todos por igual, a los ciudadanos, a los que tienen el capital también, pero a todos. Lo que pasa en Colombia es que aquí hay un capitalismo de Estado, ¿no? Entonces el Estado trabaja para los que tienen el capital, para los que tienen concentrado el capital económico, para los que tienen concentrada la tierra, para los que tienen concentrados los medios de comunicación, para los que tienen concentrada el conocimiento. Y cuando hablo del conocimiento es, por ejemplo, el acceso a una educación superior, a un posgrado, por ejemplo, o a un colegio, ¿no? Hay, mejor dicho, un problema gravísimo. Y yo creo que en Colombia todo eso está concentrado.